por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu... Quiero hablar de una cosa que me la he tenido que aplicar yo a mí, ¿verdad? Muchas veces cuando uno busca cómo puede ser más útil, cómo puede ser más eficaz, se da cuenta de que tiene cosas ahí en un rincón que no están bien. Entonces, ¿alguna vez os ha pasado? A mí sí, por eso lo comparto. Que cuando estáis con una persona determinada o cuando sale algún tema concreto, en vez de responder, reaccionáis. ¿Sabéis lo que quiero decir? En vez de contestar, reaccionáis. ¿Qué quiere decir reaccionar? Que si me pincha, ¿verdad? Que es como si cayera una gota de agua en el aceite, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? El otro día me pasó, concretamente a mí, hablando con mi madre de un tema familiar y me di cuenta de que yo ese tema no lo controlaba. Yo ahí tenía falta de dominio propio en esa materia. Y claro, ¿cómo voy a dar yo testimonio a mi madre de todo lo que le estoy diciendo del Señor y de la palabra, de todo, si yo no me controlo y no puedo hablar sin airarme? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo responder ante el Señor si yo no soy capaz de controlarme? Dice Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Imaginaros, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Esta es una versión más actual. Reina Valera dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pero es básicamente lo mismo. Es la capacidad de refrenarme. Como ciudad derribada sin defensa. Una ciudad vulnerable. Estamos hablando de ciudades de la antigüedad, evidentemente, que tenían esos muros tan altos, que era la manera de poderlos proteger frente a los asaltantes o a los enemigos o a los ladrones o a cualquier malhechor. O acordaros de las películas del oeste, cuando en un pueblo no había sheriff, ciudad sin ley. Entonces allí entraba todo el mundo a hacer disparates y todo el mundo estaba aterrorizado, ¿verdad? O imaginaros que hubiera cualquier ciudad de las que nosotros habitamos o cualquier pueblo que no tuviera una organización con una policía, con una protección que nos guardara de la gente que nos pudiera hacer daño. Pues imaginaros el Señor a dónde lo compara la falta de autocontrol, como una ciudad sin defensa. Hacemos memoria en dos casos en la Biblia de falta de control que llevó a desastres. Solo dos. El primer estallido de ira que está en la Biblia acabó en un asesinato. Caín mató a su hermano. Fuera de control. Y el primer falta de control sobre su lujuria llevó al rey David a cometer adulterio, a matar a su amigo Urías y a montar un show. Todo esto es falta de autocontrol. Son dos ejemplos solo que os pongo en lo que está escrito.
Cuando la Biblia habla de dominio propio, estamos hablando de controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Y eso no es fácil por uno mismo, es difícil. Por mi propia fuerza es complicado. Pero como tenemos al Espíritu del Señor, tenemos al Espíritu Santo, que nos dice en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vulnerabilidad. Imaginaros lo que volvemos a la ciudad sin murallas, sin protección, sin policía, sin vigilancia, sin sheriff. Volvamos a una ciudad sin ley. ¿Qué es lo que le pasa a esta ciudad? Cualquiera puede entrar allí y molestar o provocar grandes destrozos, no solamente en las cosas, sino en las personas. Pueden invadirlas los enemigos y pueden destruirlo todo. Pues la persona que no tiene autocontrol es así de vulnerable. Es vulnerable. Es como una ciudad derribada y sin muro. Alguien que está completamente indefenso. Alguien que no puede controlar lo que dice, lo que hace, cómo se enfada. Es alguien que cuando tienes falta de control se deja llevar por su pasión y por su emoción y le lleva a falta de entendimiento, falta de coherencia para actuar, y eso le supone ser una persona altamente vulnerable. Si la persona no controla la lengua, lo que dice, puede decir cosas inadecuadas continuamente, prometer cosas que no tendría ni que haber prometido y que por supuesto no podrá cumplir, puede llegar a ser presa de mentira, puede decir cualquier cosa con tal de ser oído, podría incluso divulgar secretos de gente que le ha hecho en confidencia y seguramente se quedaría solo y sin amigos. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lento para hablar. ¿Por qué? Porque antes hay que pensar lo que se va a decir. Tardo para hablar y tardo para airarse. Si yo me freno un momento, pienso lo que tengo que decir y pienso si merece la pena enfadarme. Continúa Santiago en 3, la segunda parte del verso 2. Imaginaros lo que dice el Señor, Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El que refrena lo que habla, el que no ofende, es un varón perfecto. Si puede controlar la persona lo que dice sin ofender, es varón perfecto. Puede controlarlo todo, es fuerte, es potente. Ya sabemos que después Santiago nos habla de la lengua, no vamos a entrar ahí, ¿vale? Es simplemente el hecho de el control de lo que uno dice y de no airarse. Pero no solamente controlar la lengua y lo que uno dice, sino también controlar mi conducta. Mi conducta. ¿Por qué? Porque según cómo me puedo meter en sitios donde no debo y hacer cosas que no tengo que hacer, que no me van a servir para nada. Porque como decía Pablo, todo puedo hacerlo, pero no todo me conviene. Entonces, depende de dónde yo vaya. Igual hay alguien que me provoca, igual alguien que me reta, y yo voy a hacer alguna cosa que, aparte de perjudicar a lo mejor a otros, la primera perjudicada voy a ser yo. Y, consecuentemente, el reino de Dios. En cuanto a la ira, como hemos dicho,
Es muy fácil estar controlado por el enfado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado a dar rienda suelta al enfado. Es que estos versos de Santiago no tienen desperdicio. Dice Santiago en 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La persona, esa vulnerabilidad de la persona que no controla, le expone a que la gente no lo estime, evidentemente. A que no confíe en ella esa persona. Es blanco de críticas. Puede crear desconfianza de la gente de su alrededor. Y además, cuando quiera defenderse, no va a poder. Porque va a ser como ciudad derribada y sin muro. La autodisciplina es una cualidad muy valiosa en el carácter de cada uno de nosotros. Y nadie más que nosotros somos los más beneficiados por ella. Los primeros beneficiados por el autocontrol y la autodisciplina somos nosotros. Que no nos quepa duda. Es parte de una que es la madurez y la sensatez del hombre. ¿Vale? Hombre, mujer, hombre, género. ¿Vale? Y quienes la desarrollan son como baluartes que los protegen de la crítica mal fundada y son como ciudad amurallada que no permite que el pecado ni el mal entre dentro. Y algo sumamente importante, quienes habitan a su alrededor caminan en paz. Cuidado, tenemos una gran responsabilidad. Cuidado. Señor, ayúdame a desarrollar mi autocontrol. Fijaros lo que dice Proverbios 16:32 en la segunda parte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es más fácil tomar una ciudad que controlarse a uno mismo. Es duro, el asunto. Hay que pensárselo, porque estamos hablando de templanza, de dominio propio. ¿Qué es esto? El control sobre pensamientos, sentimientos, acciones, en lugar de que ellos me dominen a mí. En lugar de que ellos me dominen a mí. Estoy con el móvil y me tengo que acostar porque mañana tengo que trabajar, pero es que estoy viendo los gatitos tan monos o las fotos del viaje de fulanita que es tan gracioso y me hacen las 3 de la mañana y yo a las 7 tengo que estar en marcha. Eso es falta de autocontrol. Eso es falta de autocontrol. Es que yo tengo una conversación pendiente con Vicente con un tema que es delicado y que no estamos de acuerdo y me voy a enfadar y le voy a decir de todo. No. Voy a tener que ser capaz de hablar con Vicente y aunque no estemos de acuerdo, no decirle de todo. Dar mi punto de vista, aunque esté enfadada, dar mi punto de vista sin ofenderle. Esto es autocontrol. Esto. No es que no me enfade, es que claro que me enfado, solamente faltaría que estuviera de acuerdo con todo el mundo, me tomarían el pelo. No, eso no, tontos no. Ojo, uno tiene que tener sus posturas, por supuesto, pero la manera de defenderlas con control. ¿Vale? El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu, como hemos visto. Fruto del Espíritu es algo que el Señor, Espíritu Santo, quiere que sea característica de nuestras vidas. Y entonces Él es el que puede ayudarte a controlarnos a nosotros mismos. Él, si controlamos, si tenemos el dominio propio, podemos servir mejor al Señor. Podemos ser mejores obreros, como dice la canción. Podemos anunciar, como la canción enciende una luz, ser una luz sin que haya parte de la bombilla que esté sucia. Dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, como dice también en Corintios, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Ese Espíritu que proviene de Dios es que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, estemos donde estemos, hablemos la lengua que hablemos, tengamos el color de piel que tengamos, todos tenemos unos recursos celestiales para poder vivir, para poder pasar por las aflicciones, para poder pasar las pruebas y para poder ser útiles para el reino de Dios. Estamos permitiendo que Dios desarrolle ese fruto del Espíritu que es el dominio propio en nuestras vidas. ¿Lo estamos permitiendo? Él es, a través del Espíritu Santo, es el que nos lo concede, es un fruto del Espíritu. Con él podemos vencer sobre la ira, la mentira, la avaricia, el orgullo. Podemos evitar estar en sitios donde no debemos, porque dice, como hemos visto en Proverbios, el hombre que tarda en airarse es más fuerte que el que asalta una ciudad. Antes hemos visto que como una ciudad sin muros es el que no tiene el dominio propio. Porque el dominio propio no se trata solamente de limitarnos y de cortarnos de hacer o de pensar o de dejar de hacer. No. Es que hay que hacer y cumplir con nuestra responsabilidad. Es un símbolo de fortaleza. Fortaleza. Sin el dominio propio somos ciudad sin murallas. Con el dominio propio podemos tomar una ciudad. Pero claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Cuidadito. Por ejemplo, hay muchas cosas que podemos decir cómo ir trabajando el dominio propio, pero a mí me pasó concretamente este tema. Resentimiento. Cuidado. Si yo tengo resentimiento con alguien, es muy difícil que yo me controle cuando hable con esta persona. Muy difícil. Si yo tengo un tema, lo que estábamos hablando antes, Vicente y yo tenemos un tema que no estamos de acuerdo, pero por lo que sea, yo me siento herida por su manera de pensar y no lo perdono en mi interior, cuando yo toque este tema con Vicente, le voy a herir. Le voy a herir. No me voy a dominar. ¿Qué dice el Señor en Hebreos 12:15? Mirad bien lo que dice, ¿eh? Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Brotando raíz de amargura cause dificultades. ¿Hablo o reacciono? Cuando hablo con Vicente, ¿contesto o reacciono como una gota de agua en el aceite? Miguel decía, cuando uno está muerto no le pueden hacer daño. Cuando yo estoy muerto, si me pinchan no voy a saltar. Si yo tengo dominio propio, si me pinchan, no voy a saltar. ¿Por qué? Porque yo ese tema que tenía pendiente con Vicente lo he perdonado. Cuando yo me pongo al Señor, Señor, aquí en el altar te dejo esto. ¿Qué me pasa cuando yo hablo con Vicente de esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué reacciono de esta manera? No me gusta esto, porque no lo puedo controlar y la gente de mi alrededor no doy testimonio de que soy tu hija. ¿Cómo puedo controlar esto? No lo sé hacer. Señor, ¿qué me ha pasado? Pues mira, te pasa que en esta área tienes un problema con Vicente y no has perdonado. Por tanto, pon en mi altar esto. Si necesitas ayunar, ayunas, y si no, pues lo que haga falta, pon esto en mi altar, perdona a Vicente, y la próxima vez que hables con Vicente, verás cómo tienes autocontrol en ese tema. No se trata todo en falta de perdón en el dominio propio, ¿eh? No. Es un ejemplo que os estoy poniendo, de vivido por mí, ¿vale? ¿Qué consecuencias entonces podríamos tener con la falta de perdón o con ese resentimiento en el tema del dominio propio? Pues mira, carecer de autocontrol lo primero, actitud ofensiva, con probabilidad de herir,
Herir emocionalmente, claro. Relaciones conflictivas, tensas, hostiles y llenas de amargura. Dice el Señor aquí, raíz de amargura. Cuidado, no tengamos una raíz de amargura brotando que cause dificultades. Por tanto, una de las partes importantísimas para poder tener templanza, dominio propio, es haber perdonado a alguien o en algún tema o en alguna cosa que nos hace saltar. Cuando tomemos conciencia de eso, Señor, ¿por qué me pasa esto? Explícame, ¿qué hago con eso? Ponerlo delante de Él y el Señor me indica. Porque dice, pedid y se os dará. Y más cuando uno quiere hacer las cosas mejor para Él, ¿verdad? Y aparte hay otra cosa también importante, que el Señor nos dice, porque no os ha dado Dios, hemos visto, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado, pero ¿somos capaces de recibirlo? Cuidado, ¿eh? El otro día en Valencia, en el congreso, en el encuentro de responsables de iglesia que hubo en Valencia, había una persona honorable y digna de escuchar horas y horas, que se llama Javier Joldi, un anciano de la iglesia de Zaragoza, un señor de 80 y pico años, que era digno de escuchar. Y dijo una frase que salí corriendo a apuntar en mi libreta, que dijo, es más fácil pedir que recibir. Solo puede recibir un corazón contrito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero reformar mi cocina, primero tendré que quitar la antigua para poder venir la nueva. Yo puedo pedir una cocina, pero tendré que hacer un hueco y limpiar lo que he puesto. Porque si no, ¿qué hago yo con los muebles de cocina ahí en un rincón? Sin haberlo puesto. Yo pido una cocina, pero tengo que tener la disponibilidad de recibirla. Si yo no estoy dispuesto a recibir, ya puedo ir pidiendo, ¿eh? Pero claro, si yo quiero tener dominio propio, como dice el Señor, es como también dice primero, no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, pero todos somos fuertes y valientes y no tenemos miedo. No, tenemos que ir trabajando esto. Pues el dominio propio pasa exactamente igual. El Señor nos lo da, pero somos capaces de recibirlo. Este hombre me dijo en otro tema, pero lo anoté porque es que es una frase maravillosa. Es más fácil pedir que recibir. Solo puede recibir un corazón contrito. ¿Qué significa un corazón contrito? Un corazón contrito es aquel que se entristece porque sabe que no puede hacer las cosas bien por sí mismo, pero que está dispuesto a hacer lo que sea para que no vuelva a pasar y hacer las cosas bien. Eso es un corazón contrito. Entonces, yo no puedo estar pidiendo dominio propio si no soy capaz de decir, me enfado con Vicente, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? No. ¿Qué más da? No. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Reconozco mi incapacidad, mi ignorancia, mi pequeñez, mi insignificancia. Señor, tú puedes, yo no. ¿Por qué me enfado con Vicente de esta manera? Y cuando el Señor ve ese corazón contrito, es cuando dice, pues mira, esto es lo que hay. Para poder solventar esto tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando se habla de un corazón contrito y humillado, es que estamos reconociendo nuestra condición delante de Dios, de que no somos nada sin Él. Y como seres humanos tenemos una condición tan pequeña, por más que nos pensemos que somos no sé qué. Y por tanto, queremos obedecerle y reconocemos que todo proviene de Él. Eso es lo que siente una persona con corazón contrito. Y además lo dice el Señor, el corazón contrito y humillado lo desprecias tú, oh Dios, en el Salmo 51:17. El Señor nos da, pero tenemos que estar dispuestos a recibir. El Señor da ese fruto del Espíritu, que es el dominio propio, pero yo tengo que estar dispuesta a recibirlo. ¿Qué quiere decir estar dispuesta a recibirlo? Poner de mi parte para poderlo recibir.
¿verdad? Yo no me puedo casar si no estoy divorciada. Me tendré que divorciar primero para poderme casar, si no sería una vida, ¿verdad? Pues lo mismo. Es un ejemplo que pongo, ¿vale? Entonces, tengo que estar dispuesto para recibir. Y eso quiere decir que tenemos que renunciar a las cosas que sabemos que no nos convienen, perdonando lo que tengamos pendiente, humillándonos y pidiendo, anhelando de todo corazón ese poderoso fruto del Espíritu, que es la templanza o el Espíritu o el dominio propio. Yo había terminado aquí, pero esta mañana el Señor me ha dado más. En la lectura que yo hago de todos los días, en la lectura que hago de la Biblia en un año, esta semana tenía este segundo de Pedro, y me he encontrado con este regalo. Por si acaso había alguna duda de lo que quería hablar el Señor, pues esta mañana me lo ha acabado de decir. Dice segunda de Pedro 1, del 5 en adelante, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque así estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, hermanos, me gustaría orar, porque creo que es suficientemente serio este tema, como para, porque está muy bien en cantar que queremos un avivamiento, que queremos las almas para el Señor, que queremos obreros, que queremos luz, que queremos llevar el Evangelio a toda criatura, pero tenemos que estar perfeccionados. Y me gustaría, por favor, que oráramos todos por esto, si sois tan amables de cerrar los ojos. Padre, somos insignificantes, pequeños y pecadores. Te pedimos perdón por ello, Padre, pero no sabemos hacerlo mejor. Por tanto, necesitamos de tu ayuda y, Señor, con un corazón contrito, anhelamos los frutos del Espíritu. Anhelamos, Señor, ser útiles. Anhelamos, Señor, poder dominarnos a nosotros mismos para no ser como una ciudad sin muralla, sino para poder dominar una ciudad. Te pedimos, Señor, que esto lo podamos poner por obra, podamos meditar y ponerlo por obra, y que sea útil y eficaz en nuestras vidas y sobre todo para tu reino. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Gracias por la palabra. Dominio propio. Puesto un montón, Y allí Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo
a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán